Hola, muy buenos días amigos. Es viernes y hoy celebra la Iglesia la fiesta de San Matías Apóstol. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego del amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Pues bien, como decía al principio, celebramos la fiesta de San Matías Apóstol. Si otros días meditamos sobre el Evangelio, hoy nos vamos a fijar en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde nos relata cómo fue esta elección para completar el colegio apostólico, para completar ese grupo de los 12. No fue una elección de Pedro, de la cabeza de los apóstoles, sino que fue una elección tampoco democrática, en el sentido estricto, sino movida por el Espíritu Santo. Si leéis la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, descubriréis y estaréis de acuerdo conmigo con que el protagonismo lo tiene sobre todo el Espíritu. Dice San Pedro, tenemos que elegir entre nosotros, a alguien entre nosotros. Podía, como digo, haberlo elegido Pedro, tenía facultad para haber designado a alguien de los más próximos, de los más cercanos, pero quiso escuchar el parecer de los demás. Y además aparecen unas condiciones que deben cumplir los que quieren ocupar el lugar de Judas el apóstol, el traidor. Los candidatos han de ser testigos, o han tenido que ser testigos oculares de la vida, del misterio de Jesús, ministerio público de Jesús, desde el bautismo hasta la ascensión a los cielos. Además, han de haber convivido con él. Es decir, no solamente son personas que saben de Jesús, que han estado como testigos en las acciones de Jesús, sino que han convivido con él, han compartido la vida con Jesús. Y en tercer lugar, muy importante, han de ser testigos de la resurrección, de esa presencia de Jesucristo resucitado. Por eso hoy recordamos que San Matías vino a compensar con esa respuesta generosa ese vacío que había dejado Judas Iscariote. Había dos candidatos entre los propuestos para sustituir a Judas, José apodado Barsabá y Matías. Y entonces invocaron al Espíritu Santo para que les mostrara de entre esos dos que habían elegido la comunidad cuál era el designado. Y echaron las suertes y le correspondió a Matías. Muchas veces también nosotros nos podemos preguntar, como sacerdotes, como catequistas o los que son obispos, etc., ¿cómo es posible que me haya tocado en suerte a mí llevar adelante esta tarea, ocupar ese lugar de la sucesión apostólica? El Señor no se fija en las apariencias, sino que mira al corazón. Nos preguntamos, ¿por qué he sido elegido yo? ¿Por qué he sido elegido yo? Pues para ser sacerdote. ¿Por qué? Para realizar esta tarea en la catequesis. ¿Por qué el Señor se ha fijado en mí? ¿Por qué me ha llamado a la vida religiosa? Si hay tantas personas que podrían hacerlo seguramente mejor que yo, si hay tantos que podrían encargarse de esta tarea. Jesucristo, el Señor, tiene una misión para ti, tiene una misión para cada uno. Esa es nuestra vocación. Y por eso la vocación es el don del Espíritu. En la Iglesia, el Espíritu es el que se encarga de mover los corazones de las personas para vivir esa unión, esa comunión con la Iglesia. Algunos dicen, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la Iglesia. Como si la Iglesia fuera una especie de instrumento, de estructura, de empresa, de macroempresa humana, donde se van designando los puestos en orden a los méritos y no un colegio, una familia, una comunidad donde el protagonismo lo tiene el Espíritu. Como os decía al principio, no eligen democráticamente a Matías, sino que dejan que el Espíritu sea el que les sugiera, les señale, también sirviéndose de ese echar a suertes para elegir a el sustituto de Judas. Pues vamos a confiar y a pedir que la Iglesia siempre sea dócil al Espíritu Santo para que desaparezcan las divisiones, porque a veces el elegir a uno u otro puede suscitar envidia, recelos, que no sea así en la Iglesia y que aceptemos también la presencia del Espíritu, que aceptemos la presencia del Señor en medio de las personas, con sus debilidades también,
de los que rigen la Iglesia, de los que tienen la labor del pastoreo, etc. Vamos a pedir por esta Iglesia apostólica y sobre todo por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario, por todos los que tienen algún tipo de responsabilidad en la Iglesia, para que actúen desde ese obrar del Espíritu, para que abran su corazón al Espíritu Santo. Pues que tengamos un feliz viernes, este día penitencial, este día también donde recordamos la entrega de Jesús hasta dar la vida por nosotros. Feliz día.